El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como cordero en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día de juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como les decía al inicio, estamos celebrando el 14º domingo del tiempo ordinario y podríamos dividir esta predicación en 3 momentos. El primer momento, manera de introducción, siendo como una visión en conjunto de todo lo que la Escritura nos está presentando en el día de hoy. Nos encontramos con la realidad del envío de los 72 discípulos, capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Jesús elige 72 y los envía a llevar su mensaje, su palabra a los pueblos como preparación para luego él ir y hablarles. Era una predicación de preparación para las comunidades, para que pudieran recibir el mensaje de Jesucristo. El evangelista y la iglesia, mejor dicho, ve en la primera lectura tomada del profeta Isaías que se cumple en el mensaje de Jesús. El profeta Isaías anunciaba un mensaje de alegría, de esperanza y de consuelo a Israel. La iglesia ve que ese mensaje, esa promesa de Isaías se cumple en Jesús. Jesús es el mensaje de consuelo y de esperanza para la humanidad. Y aquí me detengo en esta primera idea. Jesús, esperanza y consuelo para la humanidad. Esto es algo que nosotros no podemos perder de vista y no podemos olvidar jamás. Jesús, su persona, su mensaje, sus palabras, su presencia en la Eucaristía, su presencia en la oración, en las Sagradas Escrituras, es consuelo y esperanza para el mundo. Este mundo en el que nos encontramos no camina al abismo ni se irá por un despeñadero. Este mundo en el que nos encontramos encontrará y llegará hasta la meta, que es Dios. Está en las manos de Dios, está sostenido por Dios. Y este debe ser nuestro consuelo y nuestra esperanza. Esta debe ser nuestra meta a la que caminamos y hacia donde nos dirigimos. Isaías le decía al pueblo de Israel que se alegrara, un pueblo que había sufrido muchas dificultades, diásporas, exilios, guerras, pérdidas de reyes, persecuciones, invasiones. Y Isaías le dice: alégrense, sus hijos vienen de vuelta, los traen como se trae un hijo a su madre. Esa promesa de Isaías se cumple en Jesús. En Él la humanidad ha hallado consuelo y esperanza. Así que esto es fundamental, ¿sí? El mensaje de Jesús debe ser también para nosotros un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo.
tiene como dos características: consuelo, esperanza, y la otra, cruz y resurrección. Esto también me parece sumamente importante. En la segunda lectura, San Pablo habla a los cristianos y les dice esto, ¿no? El paso de la cruz y de la resurrección. El Evangelio, el mensaje de Jesús, no solamente es un alivio al sufrimiento. En Jesús no solamente debemos buscar una manera de tranquilizarnos, no. Debemos entender que aunque su mensaje consuela y da esperanza, también pasa por la cruz y la resurrección. Esto es clave y fundamental. A veces los cristianos queremos un cristianismo sin cruz. Queremos seguir a Cristo sin la cruz. Queremos saber y buscar a Dios, pero que todo sea bonito, que todo sea chévere, que todo marche bien. No nos hablen de sufrimiento, no nos hablen de pruebas, no nos hablen de renuncia, no nos hablen de dificultades. Pero no, el mensaje de Jesús tiene esta doble dimensión. Él traerá consuelo y esperanza a la humanidad. Será un alivio para todos nosotros, pero ese alivio no exime o no quita del horizonte la cruz. Nos la presenta, nos la encontramos. La cruz en cualquiera de sus formas, la cruz de las dificultades, de la enfermedad, de los problemas, la cruz de vencernos a nosotros mismos, las cruces con las que a veces nosotros construimos. Decía San Felipe Neri, el hombre es carpintero de su propia cruz. Nosotros somos muchas veces los que labramos nuestras propias cruces, las construimos, y eso lo vamos a encontrar siempre. Así que si usted quiere un cristianismo sin cruz, si usted quiere ser cristiano sin abrazar el sufrimiento, sin abrazar la dificultad, en realidad no quiere ser cristiano. Querrá apartarse del cristianismo, porque el mensaje de Jesús es consuelo y es cruz, es esperanza y es resurrección. Debemos asumirlo así. Luego, yo me detendría, como en el segundo momento, hay dos frases en el Evangelio que hemos escuchado que me parecen muy poderosas. Jesús las refiere al hecho concreto y particular, no quiero descontextualizar el mensaje, pero me parecen sumamente dicientes. Jesús se las dice a sus discípulos para enviarlo: ponte en camino. Y luego les dice, cuando entren en una casa, digan, la paz está en esta casa. Si hay gente de paz, el deseo de paz se cumplirá. Así que quisiera detenerme en una reflexión sobre estas dos: ponte en camino y gente de paz. Ponerse en camino es una frase que tiene una gran referencia bíblica. En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar de muchas maneras. De hecho, al inicio, los primeros siglos del cristianismo, a nuestra religión se le llamaba así el camino. ¿Quiénes estaban en el camino? Ahora, ponte en camino. El cristiano siempre debe encontrarse en esta frase una referencia a su vida: ponernos en camino. Y yo diría que hay 4 caminos que no podemos perder de vista y que siempre deben estar marcados en nuestro horizonte. 4 o 5, podríamos decir. El primero de ellos lo encontramos en referencia a Abraham. Dios acontece en la vida de Abraham y le dice: sal de tu tierra a la tierra que te voy a prometer. Ponte en camino a la felicidad. Si vemos la historia de Abraham, Abraham estaba muy triste. Era un anciano, tenía su esposa, pero no tenía descendencia, no tenía hijos. Y al no tener hijos se encontraba amargado, solo, aunque tenía animales, tenía tierras, tenía su mujer, pero la ausencia de descendencia, la imposibilidad de procrear, de tener hijos, de engendrar, mejor dicho, lo hacía triste. Ponerse en camino a la felicidad. Ese es un camino que no podemos perder de vista y que todos nosotros tenemos que andarlo. A veces nos quedamos paralizados. Vemos la felicidad en el horizonte, pero tenemos miedo y somos cobardes para conquistarla y para llegar hasta ella. Creo que también hoy el Evangelio nos diría: ponte en camino a la felicidad. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde la encuentras? No seas prisionero de tus propias cadenas, de tus propios miedos, de tus propios obstáculos. Ponte en camino hacia la felicidad. Sal de la amargura, sal de la celda del desánimo, de la desesperanza. Ponte en camino. Luego, ponte el camino a la reconciliación. Creo que ese es otro camino fundamental que todos nosotros tenemos que recorrer. Y lo encontramos en una referencia bíblica, la esclava Agar, justamente hablando de Abraham,
Cuenta el libro del Génesis que cuando Sarai, la esposa de Abraham, se dio cuenta que no podía tener hijos, le da por mujer a su esposo Abraham su esclava Agar, y le dice que la tome para que le dé un hijo. Efectivamente, Agar sale embarazada, tiene un hijo, y cuando su hijo Ismael empieza a crecer, Sara, la esposa de Abraham, se llena de envidia hacia Agar y un día la golpea. Y dice el texto bíblico que Agar se va de la casa molesta, brava, y se va por el desierto caminando hasta que llega a un pozo. En ese pozo se le aparece un ángel y le dice a Agar: Agar, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y entonces ella le comenta lo que ha vivido, y entonces el ángel le dice: regresa a tu casa, vuelve de donde saliste. Caminar hacia la reconciliación. Ponte en camino a la reconciliación. Creo que esto lo tenemos que hacer todos nosotros. Con cuánta gente estamos peleada, con cuánta gente alejada, incluso con nuestra propia vida. Ponte en camino a reconciliarte contigo mismo, con tu historia, con lo que eres, con lo que tienes. Qué importante es reconciliarnos, ponernos en el camino que nos lleva a la reconciliación con nosotros, con Dios y con los demás. Cada uno podría preguntarse: ¿cómo está este camino para nosotros? ¿Está despejado? ¿Está lleno de obstáculos? ¿Lo vemos o lo hemos apartado de nuestra vista? El ser humano necesita transitar por la reconciliación, caminar hacia la reconciliación consigo y con los demás. No reconciliarnos sería agrandar el peso de nuestra cruz. No reconciliarnos sería jorobar nuestros hombros con mayor carga. No reconciliarnos sería morir de amargura, de tristeza y de nostalgia por aquellas personas que amamos y que sabemos que amamos, pero que como tenemos una diferencia, no queremos volver. Nos da miedo regresar para encontrarnos. Hoy también te diría: ponte en camino a la reconciliación. El cuarto o el tercer camino lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Habla del profeta Elías. Dice el libro de los Reyes que el Señor le dijo a Elías que se pusiera en camino al monte Horeb, porque allí se iba a encontrar con él. Y en ese encuentro cambiaría su vida. En muchos momentos Elías va a necesitar de ese encuentro para recobrar fuerzas y continuar. Cuando se ve perseguido, sometido incluso al peligro de la muerte, Elías necesitará ponerse en el camino al lugar de Dios para regresar con fuerza al lugar de los hombres. Aquí también está un camino que todos necesitamos recorrer: ponernos en camino hacia Dios, ponernos en camino al encuentro con Dios. Podríamos decir: bueno, pero estoy escuchando esta misa, estoy viendo esta misa, quizás estoy en el camino de Dios, pero no siempre estar en la iglesia y en cosas de la iglesia nos hace estar en el camino de Dios. No siempre. Podría estar muy metido en cosas de la iglesia, pero con el corazón lejos de Dios, con el corazón distante de Dios. Así como el hijo de la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor, vivía en la casa de su padre, pero su corazón estaba lejos de su papá. Hoy yo les diría también a cada uno de ustedes: ponte en camino al encuentro con Dios. ¿Y cómo se dará ese encuentro? Se puede dar a través de la confesión. ¿Hace cuánto no nos confesamos? ¿Hace cuánto no vivimos un examen de conciencia que nos desnude el alma y que nos haga vernos tal cual somos? Sin miedo, sin esconder nada. Ponte en camino al encuentro con Dios, que Dios te vea, que tú te sientas amado por Dios, perdonado por Dios. No hacer cosas de Dios que no te dé la falsa seguridad de creer que estás con Dios. Judas estaba en el grupo de los 12, pero estaba muy lejos de Jesús. Ponte en camino al encuentro con Dios. También eso lo vivirás en la oración, una oración que es profunda. Siempre le digo a mis fieles: orar no se trata de sacar una lista de 50 peticiones a Dios. Dame esto, no tengo esto, me falta lo otro. No. Orar, decía Santa Teresa, es cuestión de amor. Amarlo y dejarme amar. La auténtica oración pasa por el amor, por sentirnos amados y por expresarle amor a Dios. Este camino no lo podemos perder de vista. Siempre debemos transitarlo, debemos verlo, debemos observarlo, ponernos en camino al encuentro con Dios. Luego, el cuarto camino
nos los deja ver San José. Cuenta el evangelista que cuando el niño y la Virgen estuvieron en peligro, el ángel Gabriel se le aparece a José y le dice que salga y que huya a Egipto para proteger a su familia. Y cuando ya los enemigos están vencidos o ya no hay peligro, le pide que regrese a su ciudad. Ponte en camino de aquello que acecha o destruye tu familia. Ponte en camino para salir del peligro de los que puede estar tu vida espiritual, familiar, tu relación con los demás. A veces somos muy confiados. Decimos, no, a mí no me va a pasar nada. No, yo no caigo en esa tentación. No, yo puedo con tal cosa. Pero a veces es necesario ponernos en caminos y salir de donde estamos. Protegernos, cuidarnos. También te animaría a que te preguntaras, en la situación en la que estás, ¿hay peligros en los que valdría la pena decir, me pongo en camino para salir de aquí? Hay peligros para mi alma, peligros para mi familia, peligros para las personas que están a mi alrededor, que debo entonces salir de esa situación para no arriesgarme a perderlos, para no arriesgarme a quedarme sin ellos. Los tesoros de la vida se protegen, queridos hermanos. Los tesoros de la vida se cuidan, no se exponen, no se arriesgan. A veces corremos el riesgo de arriesgar lo verdaderamente valioso por cosas que no tienen tanto valor. Ponte en camino a la seguridad, ponte camino a donde está el espacio seguro para ti y para los tuyos. Pregúntate si de pronto hay que salir de ciertas cosas para que todos volvamos a estar seguros, estar tranquilos. Y el último camino que no puede dejar de estar en nuestra vida es el camino del servicio. Lo vemos en la Virgen María. Cuando el ángel le dice que Isabel está embarazada, la Virgen se pone en camino a la casa de Isabel para cuidarla. También es necesario aprender a caminar hacia el servicio, salir de la comodidad, del que nos lo hagan todo, del que qué chévere que me atiendan, que yo esté bien, que me sienta bien. Ponte en camino al servicio. Creo que esto es clave también en la vida del cristiano, aprender a servir. Recuerda aquello que decía la santa, ¿no? Teresa, quien no vive para servir, no sirve para vivir. El cristiano debe estar siempre dispuesto al servicio, a dar la vida por los demás, a entregarse sin reservas, sin medidas. Es uno de los caminos quizás más difíciles. Yo diría que el de la reconciliación y el del servicio son caminos muy difíciles de transitar, porque nos gusta mucho la comodidad, que nos traten bien, que nos traten bonito, que nos hagan sentir chévere. Vivimos en una sociedad que promueve la comodidad, ¿sí? La autoestima que se refleja en que, bueno, yo me siento muy grande, pero resulta que el cristianismo habla de servicio, de ponernos a la disposición de los demás. Pregúntate, ¿existe el camino hacia el servicio en tu vida? ¿Estás dispuesto a servir, a dar tu vida por los demás? Incluso a bajarte, como el Señor en la última cena, que lava los pies de los apóstoles, aunque Él era el Señor, cumple el rol de esclavo, servicio. Así que, en síntesis, cada uno tendría pues que revisar cómo están estos caminos en nuestra vida, nuestro camino a la felicidad, nuestro camino a la reconciliación, nuestro camino al encuentro con Dios, nuestro camino a la seguridad y al bienestar de los nuestros y nuestro camino al servicio. ¿Cuáles de estos caminos tengo que recorrer? ¿Cuáles de estos caminos Jesús me dice, ponte en marcha, sal, recórrelo, lo necesitas? Esto es fundamental. Y bueno, para no hacer más largo esto, gente de paz. Jesús dice a sus amigos, cuando entren en una casa digan la paz esté con ustedes, pero deja como una condición. Si hay gente de paz, ese deseo se cumplirá. Qué importante es que nosotros podamos ser gente de paz, que nosotros seamos gente que trabaja por la paz. Y la paz, queridos hermanos, no nace afuera, la paz nace en el corazón del hombre. Decía San Juan 23, la paz y la guerra nacen en el corazón del hombre. Si yo estoy en paz en mi interior, puedo transmitir y llevar paz a los demás. Pero si yo estoy en guerra dentro de mí, esa guerra la voy a exteriorizar con los demás. Así que cada uno debe solo mirar hacia adentro y preguntarse, ¿estoy lleno de paz? ¿Tengo paz? Porque si lo tengo, la compartiré con los demás.
pero si no la tengo, le haré la guerra a todos sin saber por qué. No sé si les ha pasado, pero a veces uno se consigue con gente que está peleada con el mundo y con la vida. Y uno dice, bueno, pero si no le he hecho nada, pero si yo no dije nada y está peleando con nosotros. O bueno, o nosotros peleamos con la gente. Entonces, qué importante es ser gente de paz. Dios tiene paz para tu vida. Dios trae paz a tu vida, pero necesita que esa paz nazca dentro de ti. La dejes sembrar en tu corazón, la dejes crecer en tu alma, en tu vida. Y para ello necesitarás perdonar, necesitarás amar, necesitarás abrazar, necesitarás aceptar, porque la paz no necesariamente es sinónimo de carencia de conflictos. En ocasiones sencillamente es aceptación de la realidad. Pidamos pues a la Virgen Santísima que nos ayude, que nos conceda su gracia, que recorramos los caminos que tengamos que recorrer para encontrarnos con Dios y que nos conceda el don de ser gente de paz. Que así sea. Amén. Profesemos